Buenas noches, bienvenido a una nueva edición del Café del Correo, el programa de análisis y debate de la actualidad en la provincia de Cádiz. Están hoy con nosotros Manolo Gómez de la Torre, Emilio de la Cruz y Manolo Pérez Fabra. Les planteamos a ellos como primer elemento de debate la visita a Cádiz del presidente del Gobierno de España, Mariano Rajoy, el viernes pasado en el oratorio de San Felipe Neri, invitado para la clausura de los actos del 150 aniversario del Diario de Cádiz. Allí Mariano Rajoy de alguna manera vino a dar una visión positiva de la evolución económica de España, vino a hacer una exaltación de la Constitución española, recordó en varias ocasiones que en ese lugar se había aprobado la primera Constitución de España y eso le sirvió para hacer las alabanzas a la primera Constitución española, en presencia también de uno de los tres ponentes constitucionales vivos, que es José Pedro Pérez Llorca. Habló de algunos asuntos relacionados con la provincia de Cádiz a preguntas del director del diario. Dijo que no se va a prorrogar el peaje de la autopista. También dijo que se han adoptado una serie de medidas para evitar el triunfo de los narcotraficantes en el campo de Gibraltar. Y dijo que la base de Rota será seguramente sede de la operación Atalanta, que se traslada desde el Reino Unido a esta base naval española o de utilización conjunta entre España y los Estados Unidos. Al terminar el acto, los invitados fueron al Casino Gaditano. Bueno, Manolo. Bueno, es verdad que coincidiendo con la visita por el 150 aniversario del Diario de Cádiz, bueno, pues una vez más Rajoy está dedicando tiempo a Andalucía. Yo creo que es lógico, dado el supuesto que las primeras elecciones, salvo que ocurra algo en ese sentido en Cataluña, las primeras elecciones que se van a celebrar antes incluso de las municipales y autonómicas del año que viene son las andaluzas. Entonces, en Andalucía le está especialmente dedicando tiempo, dado que en las últimas elecciones municipales, pues aquí no fue la cosa bien. A mí lo que me llamó la atención, porque yo no estuve en el acto del 150 aniversario del Diario de Cádiz, lo que me llamó más la atención fue el discurso que hizo luego al día siguiente, creo que por la mañana, en Jerez con los candidatos a las distintas alcaldías. Y me llamó la atención porque coincide además con otros discursos que él está dando en otros lugares, no solo en Andalucía, y que muestra un discurso muy a la defensiva, un discurso muy patriótico de partido, y eso yo creo que es así porque el Partido Popular está viviendo un auténtico derrumbe en las expectativas electorales, según las tendencias que marcan las últimas encuestas, en las que es un síntoma que incluso gente que votó al Partido Popular pues no lo quiere reconocer ahora, diciendo que ni siquiera se acuerda en las preguntas que se le hacen ahora. Por tanto, a mí me llamó eso la atención, ese discurso de animar, ese discurso muy poco autocrítico y sí con mucha conspiranoia, en el sentido de están contra nosotros, pero no van a poder con nosotros, nosotros remontaremos como siempre, porque nosotros somos el partido que más nos parecemos incluso a España, etcétera, etcétera. Eso advierto que no es solo el PP, sino que todos los partidos en malos momentos utilizan ese mismo argumentario. Nada de autocrítica, lo que viene es porque es así. Si se sube, sí es gracias a los aciertos que tenga el propio partido, pero si se baja es más debido a campañas que en unos casos son del IBEX, en otros casos son de la prensa y de los radicales, etcétera, etcétera. A mí me parece que la presencia del presidente del gobierno en nuestra ciudad y en nuestra provincia
no es negativa. Me parece bien que el más alto dignatario de nuestro país venga bueno, coincidiendo o para participar en un acto de conmemoración de un periódico importante, y lo hizo además en la sede del Oratorio de San Felipe, que yo creo que es de esos sitios que están infrautilizados. Cuando se habló en su momento de utilizarlo como centro de referencia constitucional, me parece que ha habido pocos actos importantes en esa sede. Creo recordar cuando se hicieron lo que era la investidura de honoris causa de los padres de la Constitución, que también se celebró, y bueno, yo creo que está bien que el presidente venga aquí, lo cual contrasta con la actitud de algunos partidos políticos, que yo creo que con pocas miras realmente de cuál es el papel institucional que tienen que jugar algunos partidos, como el de Izquierda Unida, ¿no? o Ganemos Cádiz, que manifestaron su discrepancia con que el presidente del gobierno de nuestro país, con lo cual es el presidente de esta ciudad también, el presidente del gobierno de esta ciudad estuviera aquí, y manifestaron que no iban. Nuestro alcalde hizo bien en asistir y coger el traje de Eutimio y ponérselo para la ocasión, aunque luego su partido, Podemos, ha criticado su presencia. Yo creo que ahí hay una incoherencia, y a mí me parece bien que el presidente venga, porque en definitiva es darle también lustre a nuestra tierra. Sobre lo que dijo, bueno, pues ya ahí sí podemos entrar en la discrepancia lógica, ¿no? En la discrepancia lógica, un poco en la línea de lo que apuntaba Manolo, es decir, el Partido Popular está muy preocupado por la emergencia y la subida en las encuestas de Ciudadanos. El pasado martes incluso conocíamos las encuestas que con motivo de la festividad de San Isidro se estaban dando en Madrid, y no solo a nivel, digamos, de las encuestas generales de España, sino que la alcaldía parece que está en manos de Ciudadanos, no que Ciudadanos sea determinante, sino que está en manos de Ciudadanos. Y en definitiva, como bien apuntaba Manolo, él tiene que insistir e incidir de nuevo en su papel, digamos, de núcleo de defensa de la españolidad frente al problema catalán, etcétera. Y bueno, pues lo hizo aquí en Cádiz, lo cual a mí no me parece mal. Emilio. Bueno, cualquier pretexto para traer a Rajoy, o sea, es fácil traerlo con cualquier pretexto, porque a Rajoy le encanta Cádiz, es un municipio que siempre lo ha tenido muchísimo cariño, ya en los tiempos en los que era secretario de Acción Municipal, recuerdo, cuando estaba Aznar de Acción Municipal, que fue el de los más malos que ha habido en el partido, el señor Aznar, por eso subió después. Pero en el caso de Rajoy le encantaba Cádiz, de hecho venía y nos llamaba a la sede en verano a ver si podía. O sea, le encanta Chiclana, ha estado en Roche, conoce el paso anterior a ser presidente, el Rocío, ¿no? Y ha ido ha cruzado el río y tal. Bueno, entonces, por lo tanto, él está aquí cómodo. Y ahora más, porque yo me estaba fijando, lo he visto bien, está de aspecto muy bien, pero lo noto cansado, agotado, no físicamente, pero agotado, porque ya está en un periodo de agotamiento. Y claro, cuando llegan los periodos de agotamiento siempre tiene, como los toros que van buscando las tablas, pues siempre tiene a Javier Arena, que es el que les dulcifica. Entonces, todo aquello que es, digamos, territorio de Javier, pues para él es muy sencillo y muy ¿cómo diría? Muy cómodo, ¿no? Yo estaba viendo ahí también a Miguel Arias, que estaba en el acto de Jerez. Se reúnen, pues, amigos de hace muchísimo tiempo, gente de toda confianza, por lo tanto, él en esta provincia está cómodo y es conocedor de siempre de la problemática que tenemos en esta provincia. El problema es que yo creo eso, que está en una fase, no el Partido Popular, como decía Manolo, en una fase, yo creo que terminal de un ciclo, no es que vaya a desaparecer. El Partido Popular, por supuesto, las encuestas que se están sacando ahora y demás, yo ya creo que las tantísimas encuestas y con tantas tendencias, yo ya cada vez voy a querer más que efectivamente son tendenciosos, porque claro, los medios de comunicación hoy no tienen ingresos, ya no vende papel nadie, ¿no? Ni los más centenarios, ni los menos, ni los más grandes, ni los nacionales, no venden absolutamente. Entonces tienen que entrar en el capítulo de la comunicación, y la comunicación, pues bueno, se trata un poco de la influencia
de la cierta influencia de la guerra que hay, porque algunas son de tal discrepancia unas con otras que dice dónde se ha hecho. O sea que, pero bueno, eso para mí es una tendencia, porque ya sabemos que las encuestas es una foto fija de un momento determinado. Hay muchas situaciones que van a salir en esas encuestas. El español de por sí es mentiroso en general, pero imaginaros más en las encuestas, ¿no? Porque en las encuestas las mentiras son de unos niveles del 30% aproximadamente. Tú sigues, ¿no?, hablando así del caballo, que a ver cómo lo vende. Bueno, perfecto. Pero un día. A ver quién te encarga después una encuesta, Emilio. Pero todo eso, pero todo eso como se han dado resultados, por lo tanto, si yo hablo algo de la cocina, pues no creo que pase nada, ¿verdad, don Manuel? Déjame terminar. De la cocina. Creo que está en un momento difícil. Creo además que en esta provincia va a estar más difícil todavía. Y claro, aquí hay muchas personas que tienen en juego su papa, ¿no? Igual que hablábamos el otro día del Partido Socialista, pues aquí tenemos personas que llevan muchos años viviendo de la política, no conocen otra cosa, han llegado muy lejos en política, y eso, en la capacidad que ellos tengan de influencia para que venga Rajoy a su zona de papeo, pues lógicamente lo van a intentar cada vez que puedan. Sí, yo me gustaría decir un par de cositas más. Yo creo que seguramente sin malicia, Rajoy dejó caer unas declaraciones en referencia a que si él sigue siendo presidente del gobierno, pues Teófila Martínez puede ser ministra, podría ser ministra, y yo precisamente decía, pues vaya que ha tenido este hombre con mayoría absoluta posibilidad, y ahora que parece que las encuestas auguran pocas posibilidades, le dice no te preocupes porque puede ser ministra, lo cual no sé cómo le sentaría a ella, conocedora y habiendo estado muchas veces pues en listas de posibles candidatas a ministra o a secretarias de Estado o a secretarias de Estado, etcétera. Pero bueno, me llamó la atención porque Rajoy, aunque a veces se le escapan cosas, pero de ese tipo no se le suelen escapar muchas. Me gustaría incidir otra vez en el tema de el discurso de Saldaña, que estuvo en Jerez al día siguiente, en el que se mostraba parecía una llamada casi de SOS hacia los miembros y candidatos de su partido: no preocuparos porque estamos aquí y por mucho que han querido acabar con nosotros no van a poder. La prensa es verdad que está contra nosotros, las encuestas pues ya sabemos cómo son. Un discurso que denotaba la altísima preocupación que dentro del Partido Popular hay por lo que se está convirtiendo en una tendencia en la que, ya digo, hasta hay gran cantidad de gente que oculta que votó al partido, aunque yo no ignoro que hay también gente que oculta lo contrario, gente que a lo mejor, llegado su momento, puede votar al Partido Popular, pero que hoy es muy impopular, y valga la redundancia, el decir que voy a votar al Partido Popular. No se hizo ninguna mención, que yo creo que el Partido Popular debiera dejar claro. La campaña abierta en Jerez sobre el tema de Jerez capipital con las siglas, jugando con las siglas del PP, a mí no me parece bueno reabrir ciertas divisiones que en esta provincia tienen sus dificultades, porque no vaya a ser que eso se convierta en un detonante para campañas populistas y muy localistas, que en este momento pues, pueden ser esas. Aquí le pueden preguntar al candidato continuamente y usted piensa que eso, pero tenemos otra cosa sensible, y más por la situación del campo de Gibraltar ahora mismo, y es otra vez al aire de que si Jerez quiere ser capital, porque nosotros no vamos a hacer la 9ª provincia, si aquí tenemos una capital que es Algeciras, y además esta provincia que está siendo tan olvidada ahora en los temas de narcotráfico, que es competencia del Estado, porque yo, en cuanto a las promesas y las visitas de Rajoy, como la de Susana Díaz o cualquier otro alto dirigente con responsabilidades de gobierno, más que las promesas, yo miro
los hechos. No es un gobernante nuevo que haya que esperar los 100 días y promesas como la que se hicieron aquí de la creación de los 5.000 empleos en una responsabilidad que es del Estado, que es el tema de la zona franca, o el tema de lo que se está ocurriendo en el campo de Gibraltar, que son competencias del Estado. No olvidemos que son competencias del Estado la lucha contra el narcotráfico y la responsabilidad de crear condiciones en una zona que debiera desde hace tiempo tener otro tipo de inversiones, y por eso no me gusta que en una provincia tan sensible como esta, este tipo, porque el único tema que yo recuerdo sobre eso, y claro, no tenía nada que ver con esto, fue cuando se nos ocurrió, digo porque yo entonces estaba allí, la ocurrencia de cambiar el nombre a la provincia. A mí me parece Lo de Serrimare, ¿no? Pero, me parece más dramático lo que ha dicho, lo que ha apuntado Manolo con el gobierno, me parece correcto, pero a mí me parece más dramático desde el punto de vista de partido, que los años que lleva, y ahora es cuando se ve, cuando hay una situación negativa, no haya sido capaz el Partido Popular de sacar más que el liderazgo de Teófila Martínez. Eso, fijaros la gravedad que hay ahora mismo. O sea, después de Teófila Martínez no hay nada. Crea, ¿no hay nada. No hay nada ahora mismo. Ya, pero que habrá que forjar nuevo. Es decir, si sigue poniendo a Teófila siempre, no surge nada, que es un tapón. Que no estoy hablando de Cádiz. No estoy hablando de Cádiz, que estoy hablando que el Partido Popular, Partido Popular en la provincia de Cádiz, en los años que han pasado, tú hablas de Teófila Martínez, muy centrada en lo que estamos, pero ha sido un referente general de la provincia, pero es que quita Teófila ni nadie, los demás, es que no hay ninguna. El Partido Popular tiene una forma muy personalista. Pero en la línea de lo que apuntaba Emilio, es curioso, vamos, de ejercer el que el hecho de que el acto con los alcaldables fuera en Jerez fue en demérito, digamos, de la figura emergente del candidato, ¿no? Del que presentan por Cádiz, de Juancho, y realmente no se vio ningún gesto que políticamente supusiera un apoyo, digamos, del líder nacional, perdona Emilio, es decir, junto a Juancho, apoyando a Juancho y hablando bien de Juancho. Eso no lo hemos visto a Juancho detrás, junto con otros alcaldables más. La verdad es que ahí sí ha faltado, ¿no? Yo creo que no. Pero yo he echado de menos a Juancho, y ahora como se lo veremos, haciendo footing. Claro, yo lo he echado de menos, porque en la playa de Cádiz, la playa de Cádiz, que hace un Juanma que no lo conoce ni en su casa. Sí, además se le veía un poco asfixiado, al lado de Mariano. Sí, pero eso eran las mallas esas. Es que parece que Rajoy hace carrera de relevo. Ese era el tercero que había caído. Y luego se van incorporando algunos que le siguen un poquito, porque pero sí, es verdad. Lo que pasa, echado de menos que no haya estado. Hombre, sabes que hay una cosa también. El Partido Popular siempre ha tenido una forma muy personalista de encarnar el poder, y cuando se tiene mayoría absoluta, que es el caso de Teófila aquí en Cádiz, pues mucho más. Aquí se ha unido una personalidad muy peculiar, la de Teófila, con mayoría absoluta tras otra, que ha hecho que haya dado muy poco juego. Qué mejor oportunidad, yo creo que en el próximo año no la va a tener el Partido Popular de decir, aquí está Mariano Rajoy, aquí está Juancho y este va a ser vuestro alcalde. O sea, eso no se ha escuchado, No. Es que Mariano ya viene un poco de vuelta. Quizás lo hilamos con la encuesta publicada por Metroscopia en El País de ayer, me parece que era. Anteayer. El lunes. Que sigue dando que Ciudadanos es el partido más votado y que la posibilidad de que si se confirmara ese 30% que se le adjudica a Ciudadanos, podía tener 110 diputados Ciudadanos y con el apoyo de otro pudiera alcanzar Albert Rivera el gobierno, ¿no? Hombre, lo que pasa es que yo creo que lo correcto tiene que haber dicho que no es el más votado, es el más pronunciado. El más pronunciado. O sea, ahora se pronuncia porque hay una tendencia general a votar o a inclinarse por el que aparentemente esas encuestas, esas informaciones te dan como el ganador. Eso no es de ahora, eso es de siempre. La Junta le gusta coger la papeleta del que hipotéticamente que es ganador, porque piensan que si los demás, toda la mayoría piensa que puede ser el ganador, pues la mayoría tendrá razón. Entonces el votante, hay votantes que lógicamente tienen esa primera tendencia. Después yo creo que la realidad es otra, y la hemos visto muchísimo. Porque cuando antes me refería, y quiero hacer una aclaración para mis clientes, me refería a
a esa parte de la mentira, es precisamente el trabajo que te da, porque al final sacamos las encuestas con 99% de acierto. Sabiendo... Ahí te quería llover. Ahí te quería llover. Sabiendo que hay, un importante. Vamos a ver, el ciudadano, también es verdad que nos la jugamos, ¿no? Que dice... Recuerdo de voto, usted votó al Partido Popular y ahora, ¿qué le parece cómo está la ciudad? Pues bien, no sé cuánto, y al final cuando usted me dice, ¿qué va a votar? Al Partido Comunista, y dices tú, bueno, ahí hay algo raro, ¿no? Entonces, ese tipo de... Pero hay una cosa, Emilio, por ejemplo. Además, Emilio, tú sabes que incluso, yo me acuerdo de hace decenas de años, mantuvimos incluso por escrito, ¿no? algún debate público sobre el tema de encuestas, ¿no? Pero yo creo que sí hay algo que es común, con independencia de los intereses que pueda haber detrás de, como tú bien apuntas y tú bien conoces, yo creo que todos los medios y la mayoría de los gabinetes de opinión y empresas de opinión coinciden en la valoración. Es decir, que no es tanto el que esté funcionando mucho la cocina como que está funcionando mucho la opinión de la calle. Y claro, la opinión de la calle... Y nosotros que estamos mucho en la calle sabemos y hablamos con la gente, sí, cada vez se oye más eso de, oye, pues yo voy a votar a Ciudadanos. Eso lo está diciendo la gente. Eso es inevitable, vamos. El otro día se estaba comentando en algún foro público, escuché que, claro, daros cuenta de una cosa, las encuestas han bajado de precio. Decía, o las encuestas han bajado de precio o no es posible que se hagan tantas encuestas últimamente, que se están haciendo mucho, cuando además los periódicos precisamente no es que vivan su momento más bollante. Entonces, ¿qué está ocurriendo con las encuestas? Que las encuestas están convirtiéndose en un arma de ir conformando una opinión en un determinado sentido, más que incluso saber, porque ¿qué valor tiene demoscópico, qué valor tiene una encuesta cuando falta un año o más de un año, en el caso de unas generales casi 2 años, para que se celebren unas elecciones? Pues tiene un valor muy relativo, porque eso de que te digan es que retrata el momento, pero ¿qué importancia tiene hoy el momento 2 años antes de que se produzca el evento? Bueno. Entonces se está hoy orientando en una determinada dirección el crear un clima favorable a uno de los partidos, en este caso el partido de Podemos, en el que hoy, pues raro que tú le preguntas a alguien que va de Ciudadanos, perdón, y no diga eso. Eso mismo ocurrió con otra dimensión con Podemos hace 2-3 años. Vamos a escuchar a Rafael, que se acaba de incorporar, que es el único que no ha hablado. Estábamos hablando de Rajoy y de las encuestas. Sí, bueno, no, yo al hilo de lo que comentaba Manolo, efectivamente se está haciendo un uso interesado de las encuestas, no solo con los contenidos, sino con los momentos que se le dan a la opinión pública, ¿no? Se van administrando según conveniencias políticas que no son directamente del partido, sino que son transmitidas por el partido. Es decir, están los medios de comunicación como instrumentos subsidiarios. Es otra manera de facturar. Y, efectivamente. Muy bien, perfecto. Es difícil decirlo mejor. Otra manera de facturar a través de intereses de el cuándo y el contenido del cómo, ¿no? Y ahí vamos a estar mucho tiempo, ¿no? Generalmente también van vinculados con acontecimientos políticos que perjudica o favorece a algún partido político, ¿no? Si hay algún partido político que gana un tanto en el debate público, pues intenta que haya una encuesta que se vincule y que lo catapulte y tal, y o bien al contrario, es decir, un dato negativo pues se puede contrarrestar con una encuesta donde el deterioro no es tan evidente, ¿no? Incluso es que es curioso que ahora vamos a ver que ya digo, se están haciendo encuestas con tanto tiempo de antelación y algunas con proyección incluso de diputados, ya sabemos con lo que eso significa cuando el ámbito en el que se ha hecho no es de 2.500 ni de 3.000 encuestas, pues la proyección en número de votos en cada
provincias, pues suele ser eso bastante difícil de calcular. Pero ahí es que hay un elemento además que puede distorsionar mucho la concepción que hasta ahora habíamos tenido de las encuestas, y que solo en los momentos duros del terrorismo en el País Vasco se veía, y es qué influencia está teniendo el hecho catalán y la respuesta que cada partido da a la situación que se está dando en Cataluña, qué reflejo tiene eso en el resultado de las encuestas que se están haciendo. Y claro, eso, pues como no se sabe cómo va a terminar, como no se sabe cómo va a continuar, pues claro, es difícil que cuando ese elemento está pesando tanto en la pregunta que tú le haces a la gente en relación a cualquier otra cosa, pues claro, es difícil saber. Tenemos que trasladar con mucha brevedad, Rafael. Bueno, sí, no, que hay un asunto que será dificilísimo que pueda medirse con la técnica de las encuestas y tal, es la incidencia que tiene sobre la opinión de los votantes las posturas, las manifestaciones de algunos partidos que no tienen poder institucional, es decir, que no hacen cosas, sino que adoptan posiciones o exponen criterios, con aquellos partidos que sí ejecutan porque están en los gobiernos, y eso queda, ¿no? Yo creo que ahí puede haber también una modificación respecto a cómo... Bueno, concluimos este bloque y volvemos dentro de un momento. Continuamos en el Café del Correo. Recordamos que están hoy con nosotros Manolo Gómez de la Torre, Emilio de la Cruz, Manolo Pérez Fabra y Rafael Garófano. Les planteamos a ellos digamos, un nuevo escándalo suscitado que tiene una derivada gaditana. Hay uno de los artefactos administrativos creados por la Junta de Andalucía, la Fundación Andaluza para el Fomento del Empleo, FAFE, que estuvo dirigida por un gaditano, Fernando Villén, muy vinculado al pizarrismo político, que fue el secretario de Empleo de la Ejecutiva Regional del Partido Socialista, y al que la Guardia Civil ha denunciado por la utilización de una tarjeta de crédito en un prostíbulo de Sevilla y por haber colocado a familiares suyos y de otros dirigentes del Partido Socialista en ese artefacto, que al final la FAFE pues, se ha subsumido en otras agencias creadas por la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía, y está el asunto pues pendiente de los trámites judiciales correspondientes. No sé, Rafael, que siempre ha comentado sobre la red clientelar. Sí, yo creo que es una manifestación más del asunto, ¿no? Y además, ahora, en este preciso momento, tiene una repercusión política directa sobre la agrupación local del PSOE. Porque la agrupación local del PSOE, desde las últimas elecciones internas, donde se presentaron dos candidaturas, hubo una de las candidaturas, la encabezada por Fran González, pactó con el pizarrismo para no solo tener más militantes y votos, sino para configurar más fuerza con el componente de la tradición del partido, y además se han hecho homenajes y tal. Bueno, pues es ese componente del pizarrismo en Cádiz, que ahora mismo hace pacto y gobierno en la agrupación local, el que vuelve a salir a la palestra de una forma infame, vamos. Y efectivamente las causas vuelven a ser las mismas, esas que hemos comentado en otras ocasiones, es el clientelismo. Y es un clientelismo que pasa por... es que aquí
aquí hay una historia, yo la cuento tal como me brota. Por una parte está el afán de las instituciones por ayudar a las personas que se quedan en una situación de dificultad social, que es una cosa benévola, es una cosa bien intencionada, es una cosa adecuada, y cómo el mecanismo que se pone para eso depende no de los controles objetivos, institucionales, administrativos y económicos que se ponen, sino de la ética de las personas, y entonces vamos dados. Es decir, cuando no es el control y el mecanismo de control el garante, sino que el garante es la ética y el comportamiento personal de los responsables, lo que sucede en muchísimas ocasiones es lo que estamos viendo. Es decir, es que esos responsables empiezan a tener a su libre disposición y a su discreción puestos de trabajo y dineros, que termina siendo una cosa vergonzosa, una cosa que termina en los tribunales, un deterioro no ya del partido, que lo es, sino de lo público tremendo, etcétera, etcétera, ¿no? Y en este caso, por desgracia, una ramificación del estilo ERE, que termina implicando de lleno a militantes y allegados familiares de la agrupación de Cádiz, ¿no? Claro, es que la línea de lo que apuntaba Rafael, yo creo que el tema de la factura en una casa de prostitución no es más que una punta del iceberg de eso que los profesionales y los estudiosos del derecho administrativo siempre han hablado de lo que son la creación de administraciones paralelas. Precisamente la huida del derecho administrativo, la huida de los controles, que ha provocado el que pudieran existir estos chiringuitos, que usando la terminología que habitualmente se habla, en los cuales se permiten este tipo de corruptelas, ¿no? Porque en definitiva, como decía, es la punta del iceberg, es criticable, es anecdótico el que se gaste 1.000 y pico euros en un prostíbulo, pero para mí es mucho más sangrante precisamente lo que la propia Cámara de Cuentas ha dicho sobre los sistemas de selección que tenía creado esta fundación, que en definitiva, huyendo de todo tipo de controles, como Rafael quizás no lo ha querido decir, pero vamos, yo creo que se puede decir, hay significados afiliados o afiliadas, familiares de afiliados, por ejemplo, el apellido Ben, del amigo, no el amigo Ben, que tiene su puesto de trabajo como funcionario y se supone que lo ha ganado adecuadamente, pero sí, digamos, sus hermanas, una de ellas precisamente que está casada con este, si me puedo equivocar, con este señor, ¿no? Valle, ¿no? Pues estaba Guillén, perdón, estaba colocada en una de las organizaciones, primero aquí en Cádiz, luego se fue a un cargo dentro de la fundación en Sevilla, su hermana creo que también está en otra provincia, y en definitiva la propia Cámara de Cuentas decía, analizando cómo se colocaban a las personas dentro de esta fundación, decía que se incumplían los principios de mérito, capacidad, concurrencia, etcétera, es decir, donde funcionaba el dedo. Y eso sí que es importante, se hablaba de más de 700 personas colocadas de aquella manera en esta fundación. Eso es sangrante, y ahí es donde creo que hay que incidir y dar caña, ¿no? Bueno, yo creo que primero hay que poner cada cosa en su sitio. Primero, no llamemos prostíbulo y puticlub, porque es más suave, porque ahora cuando llegue la defensa que haga claro, el que sea, dirá eso, y posiblemente... No era la también, sala muelle, ¿no? No, y seguramente que es posible que también se haya confundido de tarjeta y haya restituido posteriormente el dinero, o sea que puede haber de todo. Por lo tanto, ahí no nos metamos, porque no se puede confundir de tarjeta uno. Y bueno, pues es la del puticlub y está la de los cursos. O de local. Lo de los cursos. Uno confunde de local. Que ya ir al de al lado, ¿no? Entonces por favor, puticlub, prostíbulo es mucho más duro. Entonces, meretrices. Eso por un lado. Por otro lado, claro, es que empezamos
yo te digo la verdad, yo soy casi, me pasa con esto como con la memoria histórica, ¿no? Que digo, de tanta morcilla ya y no estemos hablando tanto de la memoria histórica, porque es que esta memoria histórica a mí personalmente me cabrea mucho, porque como lo he vivido, o sea, como pequeña empresa de servicios que me tengo que presentar en ayuntamientos, en historia, no me han dado absolutamente nunca nada, y he visto el cuelo que le han dado a la gente suya por la cara, y cómo se ha colocado muchísima gente. Eso es que claro, no ya estoy mayor como para que me den ningún yuyu ahora con esas cosas. Entonces, ¿qué ocurre? Que ahora estamos viendo la historia que existía. Esto, gracias a Dios, ha tenido que ir cambiando, no porque se haya querido, sino porque la justicia ha hecho que se cambie, ¿no? Pero era un tema absolutamente común. Y es más, yo he oído alcaldes en sus, como he llevado campañas de todo tipo, vamos, de todo signo político, había algo general, que lo he escuchado en distintos signos. Tenemos que colocar gente. Hay que colocar a los nuestros. Eso era permanente, pero era algo normal. Hombre, que vamos a colocar, hay que colocar, ¿no? Y de hecho, la gente iba a ver a su, ¿cómo te diría? A la primera dama, como aquí existía de turno en San Antonio, ¿no? Y hacía su listado para esto. Entonces, en lo que estamos es repasando capítulos, que por eso te digo, no me gusta verlo, porque digo, jolín, otra vez me estoy acordando yo, que ahí me pedían, a mí me hicieron en un organismo de aquí, no me digo porque se va a identificar el personaje enseguida, ¿no? El gerente me hizo una serie de perrerías, lleva toda la vida dándoselo al mismo, y yo me presento como una empresa nueva, que tal y cual, la de perrerías que se me hizo, y finalmente, afortunadamente, me pude presentar, y después lo gané. Y eso era porque estaba allí el cuñado de no sé quién, que llevaba 25 años haciendo el tema. Y como viniera alguien, eso era una agresión, no una competencia. Por lo tanto, yo creo que esto cuanto antes pase, porque a mí sinceramente me produce un cierto ardor de estómago. Manolo, la verdad es que el asunto se coja por donde se coja, ese tipo de comportamiento es bastante impresentable y produce... Pero no de Puticlub, sino de la colocación. Porque ahí puede darse el caso que comentábamos antes, a lo mejor irónicamente, que uno puede no solo equivocarse de tarjeta, sino de local. Y a lo mejor uno, como normalmente suele haber poca luz, no sabe uno dónde está hasta que bueno... Y por eso coge uno la tarjeta y luego dice, por Dios, ¿dónde habré estado yo? Pero yendo al tema en serio, ocurre siempre que yo no sé si se suelen sacar a veces hasta como señuelo, porque la tarjeta, con ser un tema importante, porque no se puede utilizar una tarjeta que seguramente te han dado para momentos determinados y que eso está perfectamente tasado dentro de la propia administración, y hoy ese tipo de cosas, por ejemplo, pues costaría muchísimo trabajo de que ocurran, porque los interventores tienen órdenes muy tasativas sobre el control de este tipo de cosas. Pero ya digo, con ser importante, esto no es lo más importante, el tema de la tarjeta, porque ahora se va a querer minimizar diciendo, pero al final, ¿qué pasa? Con el presupuesto que tú tenías, que eran de 500 y pico de millones en estos años, 1000 y pico de euros en una tarjeta, a lo largo de 4 a lo largo de 4 años, de eso que 40 euros al mes, por Dios, no vayamos eso, y eso no nos puede hacer olvidar lo fundamental de esto. Y lo fundamental es que se ha venido utilizando con fines bastante poco confesables, instituciones que se crean para favorecer el clientelismo político y el familiar, porque aquí vemos además que el patrón se repite continuamente y es familiares colocados, el director o responsable del organismo 10 años en el mismo sitio, con lo que eso supone de impunidad prácticamente en el comportamiento que tiene, porque eres totalmente poderoso, sueldos altos y la capacidad pues casi arbitraria de que de las distintas provincias te vayan diciendo las agrupaciones poderosas y los dirigentes poderosos a quién convendría pues ir teniendo en cuenta, porque ya está en edad de merecer, que se decía antes. Entonces, ¿qué ocurre con esto? Lo que me llama la atención es qué repercusión
hasta ahora ninguna está teniendo en el Partido Socialista y en la Junta como organismo este tipo de situaciones que se han visto en los ERE, que se ve ahora en esta Fundación para la Formación y el Empleo, pues poco. No ha aparecido todavía, que supongo que en algún momento aparecerá, el efecto Cifuente que se llama ahora, y es unas cremas acaban con la vida política, no la corrupción de una dirigente, no el haber falsificado documentos para obtener un doctor, en este caso no era doctorado, un máster, etcétera, etcétera, sino el tema ya humillante, el tema, bueno, pues que toca, por lo que se ve, la sensibilidad, que es curiosa, de unos partidos que han soportado toda esa corrupción a lo largo de ese tiempo, pero, por Dios, que aquí se roba. Como la película de Casablanca. Hombre, ¿cómo vamos a tener nosotros en nuestra fila una persona que coge 2 cremas de eso? ¿O cómo vamos a tener una persona que ha gastado 1.000 euros en eso? No, es que no es 1.000 euros lo que ha gastado, es que esa persona estaba posibilitando un tipo de funcionamiento y era corresponsable por años y años en la dirección de ese partido, de comportamientos que hoy resultan inadmisibles. Y lo más sangrante que si sois breve podemos hablar de Cataluña, todo al final gira en temas de políticas de empleo, que es lo más digamos que clama al cielo. Es decir, precisamente en temas de política de empleo, que es donde es necesario, donde nuestra comunidad está peor, pues precisamente ahí es donde colocamos, es decir, nos preocupamos de colocar a los nuestros, el empleo de los nuestros. ¿Te das cuenta? Pero eso tiene una pequeña explicación. Eso tiene una pequeña explicación en el sentido de que es que alrededor del tema del empleo fue donde se crearon, entre comillas, no chiringuitos, pero bueno, donde se crearon organismos a los que se le dotaba de cierta autonomía en el que ni siquiera se controlaba. En otro, acordaros que también ocurría, pero con menos fuerza, el instituto en el que estaba en Jerez y el dirigente no había aparecido por allí, Flamenco, ¿no? El de Flamenco, y no había aparecido ni siquiera por allí a lo largo de los 3 o 4 años. Hay un asunto que yo, aunque tengamos poco tiempo, quiero comentar, porque me parece importante. Me parece tan importante que no suele verse desde el conjunto de la ciudadanía, y es un daño muy profundo, y es el siguiente: cuando la administración quiere responder a una necesidad, a una demanda social, en muchas ocasiones tiene un problema que es la lentitud y el burocratismo para poder resolverla. Y entonces la administración crea unos mecanismos externos, llamadas fundaciones, llamadas gerencias, que tienen un solo y único objetivo, y todas las administraciones, casi todas, las locales, las provinciales y las regionales, están plagadas de este tipo de administraciones, que tienen como finalidad el atender necesidades y demandas sociales de una forma más ágil, más rápida, más funcional, incluso con mejor administración que la administración general. Y desde ese principio se crean estas administraciones interpuestas. Gran pena, gran fracaso cuando esas administraciones no es eso lo que hacen, sino que lo que hacen es, como tú comentabas, estar a la sombra de la intervención y a la sombra de los controles públicos, y lo que se dedican es a malversar dinero público y a meter personal sin capacidad, sin concurso público, a dedos, y hacen un anillo de corrupción alrededor de las administraciones, cuando la administración había creado ese anillo precisamente para ser más eficaz, más ágil y ser más útil para los ciudadanos, ¿no? Ese es un tema que no suele verse, porque lo que se suele ver es la tarjeta y el sinvergüenza que hay detrás. Y no, es que esto hace un daño muy importante a una forma de concebir la administración, ¿no? Y cuando te toca de cerca eso, es penoso, ¿no? Bueno, vamos a cambiar de tema. El Parlamento de Cataluña ha elegido a presidente de la Generalitat o de la Generalidad a Quim Torra, que ha manifestado su interés de ahondar
en la creación de la República Catalana, con lo cual parece que ese conflicto político y judicial latente, que afecta un poco a la soberanía nacional y a la unidad de España, va a continuar durante un tiempo. ¿Qué opináis? Bueno, Rafael, que tú tienes tu tesis. Yo es que creo que los mecanismos para las tomas de posesiones de las autoridades, cuando tiene que asumir la legalidad del Estado, la autoridad y la figura del jefe del Estado, de la estructura del Estado, de España como nación, que va literalmente en el juramento para la toma de cargos, eso debía ser escrupulosamente cuidado en sus formas. Y en el momento que eso no lo fuera, inmediatamente la aplicación del 155. Sin explicar más. Le está dando la razón entonces a la postura de Ciudadanos, ¿no? Es decir, de ir con el 155 por delante de lo que pueda pasar, porque en definitiva, lamentablemente, lo que estamos viendo que va a ocurrir de nuevo, nos vamos a encontrar con la misma situación y con temas que quizá en la anterior aplicación del 155 no se resolvieron. Primero, cuando se aplicó el 155, se fue muy rápido en decir, y convocamos elecciones de manera inmediata. Yo creo que ahí el presidente del gobierno y el Partido Popular se equivocó en que se tenía que haber puesto un mayor tiempo, un mayor colchón temporal para que la situación se recondujera, y lo que se ha producido es todo lo contrario, es decir, un vuelco y un mayor apoyo popular a los secesionistas. Y luego, por otro lado, determinadas parcelas que son importantes para esto, como es el tema de los medios de comunicación. Es que los medios de comunicación han seguido dando los mensajes, medios de comunicación teledirigidos, y ahí sí, digamos, no como el tema de las encuestas, es decir, claramente tendenciosos y para mantener la mamela secesionista. Yo creo que nos vamos a encontrar en poco tiempo de nuevo con el debate sobre la aplicación del 155. Parece que en estos días ha habido ya reuniones a la más alta instancia del presidente con los dos líderes del Partido Socialista y Ciudadanos, y esperemos que esto no se vuelva a convertir de nuevo en este lamentable, digamos, tiempo que estuvimos viviendo de qué va a pasar al día siguiente, qué van a declarar, va a haber referéndum de nuevo, va a haber actos de proclamación, en fin, ¿no? Claro, pero hay que ponerse en el escenario de cada momento. Sí. Cuando hablamos, le hacemos referencia de cómo se ha aplicado el 155, vayamos cojamos la moviola y veamos que estaban de todos los partidos, incluidos Ciudadanos e incluido el PSOE, tirándole de la chaqueta a Mariano, no se le fuera a ver una vena al PP, de derecha y se tirara... Se tardó muchísimo, bueno, y hubo partidos... Y de hecho, en general, creo que el ciudadano, ante el desconocimiento que teníamos, porque hablábamos de los tanques, hablábamos de guerra, hablábamos de muchísimas cosas. Federico también, claro. De bombardear. Bombardear todo aquello. La verdad es que yo creo que en general todos nos quedamos muy calmados en ese paso serio y contundente, pero a la vez moderado no, lo que indica la ley. Claro, se hizo un 155 precisamente acompañado, como era un 155 light y nadie quería meterse en muchas profundidades, por eso se hizo pero fue el PSOE el que obligó a que fuera. Quedan 3 minutos, para tenerse exclusivamente. Quedan 3 minutos. Y tiene que hablar Manolo. Poco tiempo de esa aplicación. Muy breve, en este sentido. Vamos a ver. El presidente de la comunidad autónoma de Cataluña, lo mismo que el de Andalucía y que el de cualquier otra, es el representante del Estado en esa comunidad autónoma. Por tanto, yo coincido con lo que decía Rafael, pero claro, aquí en este proceso, como es un proceso tan extraño y con tantas contradicciones, recordemos que fue el rey el que no quiso recibir al presidente a la presidenta del Parlamento, Carme Forcadell, en las últimas elecciones, cuando iba a darle cuenta
del nombramiento y la investidura de quien... Parece lógico. Bueno, pues no, a mí no me parece nada de lógico. Sí, va a comunicarle ¿Qué un quiero acto decir? que estaba declarado por el Tribunal Constitucional, Pero el presidente, el jefe del Estado tiene que recibir, porque es su representante en esa comunidad autónoma, es el representante del Estado, que no del gobierno, los sucesivos presidentes. Por tanto, quiero decir con esto, se cometen errores que ahondan en otro tipo de errores. Yo creo que no hay más remedio que esperar actuaciones, y en función de esas actuaciones habrá que tomar las medidas correspondientes, porque cuando estamos hablando de la aplicación de nuevo del 155, hay que ver que eso hay que volver a renegociarlo. Hay que volver a renegociar las medidas. No es el 155 no es un artículo que se dice y se aplica el 155, no, el 155 hay que decir cuáles son las medidas, etcétera, etcétera, y a partir de ahí tiene que ser un acuerdo entre los partidos constitucionalistas, el PP, el Partido Socialista y el otro partido, que se pongan de acuerdo. Manolo, que se pongan de acuerdo. Con la fórmula del jurado promete, detrás de esa petición se han dicho cualquier barbaridad en función de porque me obliga la legalidad, mete un rollo, y al final ni jura ni promete nada. Y en la historia de no darle importancia a lo que supone, porque la democracia son las formas, democráticas, y en el momento que alguien que asume un cargo público no asume el contenido del cargo que va a ocupar, y eso está reflejado en la literalidad formal de el jurado promete, y ahí se han dicho barbaridades. Y habría que aplicarle ya inmediatamente no el 155, sino el 5 directamente. Venga. Entonces, ¿cómo viene Emilio? ¿Cómo viene Emilio hoy? Dedicatoria. Emilio viene hoy que se sale. por algo de dedicatoria. Primero, hoy nos ha tomado la pastilla. A mi amiga Amelia Chiu, médico proveniente de Cuba, que estudió aquí, que se está echando la mano en un tema que estamos organizando, y la verdad es que está dando todo el callo. Un fuerte abrazo para ti, Amalia. Después a Rafael Todo Tapas, de Chiclana, que sigo pagando mis tapas, pero nos ven en televisión. Voy a tener que mandar yo a alguien del CNI aquí. Y especialmente al alcalde de Cádiz, José María, porque he visto de toda la visita que el más natural, el que ha hablado con más humildad, y ha sido José María a Mariano, que yo creo que por eso Mariano no quiso salir a la playa con Juancho, para darle su sitio al Kichi. Bueno, pues después de esta dedicatoria damos por concluido el Café del Correo. Agradecemos a Emilio de la Cruz, a Manolo Pérez Fabra, a Rafael Garófano y a Manolo Gómez de la Torre sus opiniones y sus comentarios. Les agradecemos a todos ustedes por habernos prestado atención, y les convocamos para dentro de una semana en un nuevo Café del Correo.